A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Es la que resuena en miles, si no es que millones de conversaciones sobre el retiro. Y por supuesto, es la promesa que muchos asesores, y lo pongo entre comillas, utilizan para captar la atención. Seamos honestos, suena increíblemente atractivo, casi como una solución mágica para asegurar un retiro digno, un retiro tranquilo. Pero como estrategas financieros, nuestro deber no es creer en promesas, es auditar los resultados. Nuestro trabajo es ver más allá de la superficie, escarbar en los números, analizar las leyes y al final descubrir la verdad que se esconde detrás de estas ofertas que, francamente, parecen demasiado buenas para ser verdad. Y aquí, mucho ojo. Esta es la advertencia central de nuestro análisis de hoy. Esta promesa, tan atractiva como suena, puede ser peligrosamente engañosa. A lo largo de los próximos minutos vamos a desglosar con todo detalle, con números reales, como si esto fuera una clase práctica de finanzas, cómo una persona podría llegar a invertir una verdadera fortuna, estamos hablando de cientos de miles de pesos, el fruto de trabajo de toda una vida, para terminar años después exactamente en la misma posición que alguien que no invirtió ni un solo centavo de más. Es una pérdida total. Quienes nos acompañan hasta el final van a entender la mecánica de esta trampa y, lo que es más importante, cómo proteger su patrimonio de este riesgo que está ahí, latente. Muy bien, vamos a sumergirnos en este análisis. Como en toda buena clase, la estructura es fundamental para entender. Hemos organizado este estudio en 6 módulos muy claros. Vamos a empezar contrastando la promesa contra la realidad. Después, definiremos qué es exactamente la famosa modalidad 40. El corazón de nuestra clase va a ser el análisis de un caso práctico, lo hemos llamado la carrera de las pensiones. Después, un punto clave, identificar a los falsos asesores y sus tácticas. Culminaremos con la lección más importante, cuál es la inversión más inteligente, y, finalmente, cómo proteger su futuro. Esta estructura está diseñada para llevarlos de la mano, paso a paso, desde que identificamos el problema hasta que encontramos la solución. Empezamos con nuestro primer módulo, promesa versus realidad. Aquí vamos a desmenuzar el problema de fondo. ¿Por qué una oferta que parece tan buena, que se siente tan lógica, podría no serlo en absoluto? La respuesta, como casi siempre en el mundo de las finanzas, no es tan simple. Reside en cómo interactúan dos fuerzas muy poderosas. Por un lado, los detalles específicos de la Ley del Seguro Social de 1973. Y por otro, y esto es crucial, el contexto macroeconómico que va a definir los próximos años en México. Ahora, analicemos el instrumento en cuestión, la modalidad 40. Es fundamental que esto se entienda muy bien. Miren, la modalidad 40 no es una estafa, para nada. Es una herramienta legal, poderosa y muy utilizada que se diseñó para permitir que los trabajadores que ya están cerca del retiro y que a lo mejor perdieron su empleo o ahora trabajan por su cuenta, puedan mejorar su pensión. Es un mecanismo en sí brillante. Sin embargo, y aquí está la clave de toda nuestra plática, su efectividad no es universal. Depende por completo de las circunstancias individuales de cada trabajador. No es una solución de talla única. Para entender la trampa, primero hay que entender las reglas del juego. Pensemos en la pensión de la ley del 73 como si fuera una receta de cocina con 4 ingredientes clave. El salario promedio de los últimos 5 años, claro, es importante. Digamos que es el ingrediente principal. Pero el factor que muchas veces se subestima, ese ingrediente secreto que hace que todo funcione, es el número total de semanas cotizadas. Las semanas son el tiempo de cocción. Sin suficientes semanas, no importa qué tan bueno sea el ingrediente principal, el resultado simplemente no será el óptimo. Tener un número muy alto de semanas, hablemos de más de 1500, es lo que permite que la modalidad 40 sea realmente rentable. Sin muchas semanas, la fórmula no produce el mismo resultado. Es así de simple. Pasamos ahora a nuestro segundo módulo, la carrera de pensiones. Aquí es donde la teoría choca con la realidad. Vamos a hacer un estudio de caso, un ejemplo práctico para que veamos cómo se desarrolla esta dinámica en el mundo real. Vamos a comparar una inversión de casi 800,000 pesos contra una estrategia de cero inversión. Presten mucha atención, porque aquí es donde el riesgo se vuelve tangible y la trampa queda completamente al descubierto. Para nuestro estudio, vamos a imaginar a 2 personas. Llamémosles Arturo y Benito. Son prácticamente idénticos en todo. Misma edad, misma historia laboral, ambos tienen pocas semanas cotizadas, digamos unas 700, y los dos planean retirarse en el año 2031. La única, pero crucial diferencia es la estrategia que eligen. Arturo, el del caso A, decide seguir el consejo popular y hacer una inversión masiva en modalidad 40. Benito, el del caso B, que es más previsor, simplemente sigue su camino sin invertir un peso extra y aspira a la pensión mínima que le corresponde por ley. Entonces, aquí está el meollo del asunto, el núcleo de la decisión de Arturo, el costo. Para alcanzar esa meta de una pensión de 25,000 pesos en 2031, Arturo va a invertir, a lo largo de 5 años, una cantidad que ronda los 800,000 pesos.
Pensemos por un momento lo que significa esa cifra. Es una suma enorme. Para muchas familias representa los ahorros de toda una vida, la venta de una propiedad, el patrimonio que se construyó con décadas de esfuerzo. No es cualquier cosa. Y aquí entra un factor externo, una variable macroeconómica que es vital para nuestro análisis, el contexto. El salario mínimo en México ha aumentado de forma muy significativa en los últimos años, y todo apunta a que esa política podría continuar. Esto es fundamental, y quiero que pongan especial atención a este punto. La pensión mínima garantizada está directamente amarrada al salario mínimo. Mientras que una pensión ya otorgada, como la que va a recibir Arturo, crece lentamente con la inflación, la pensión mínima, antes de ser otorgada, crece mucho más rápido. Es la famosa carrera entre la tortuga, la inflación, y la liebre, el salario mínimo. Ahora, lo que es realmente fascinante de esta tabla es ver la convergencia. Fíjense bien, en 2031, Arturo, nuestro inversionista, empieza ganando más. Casi 26,000 pesos frente a los 19,000 de la pensión mínima de Benito. A primera vista, parece una victoria clara para Arturo, pero observen lo que pasa año con año. La pensión de Arturo, la que le costó 800,000 pesos, crece muy lento, solo con la inflación. Mientras tanto, la pensión mínima de Benito, que no costó nada extra, sigue el ritmo galopante de salario mínimo. Vean cómo para 2034 la diferencia ya es mínima y para 2035 son prácticamente idénticas. El rendimiento de esa enorme inversión se está evaporando literalmente frente a nuestros ojos. Y esta gráfica es la fotografía del desenlace. Ilustra brillantemente el resultado final de la carrera. Para el año 2036, apenas 5 años después de que se retiraron, Arturo y Benito están recibiendo, en la práctica, la misma cantidad mensual. La diferencia es insignificante. La ventaja por la que Arturo pagó casi 1,000,000 de pesos ha desaparecido por completo. Así que la conclusión de esta auditoría es esta, y es contundente. Los 800,000 pesos que Arturo invirtió con tanto esfuerzo simplemente se desvanecieron. No generaron ninguna ventaja real ni a mediano ni a largo plazo sobre la pensión mínima garantizada que Benito obtuvo simplemente por cumplir con los requisitos básicos de la ley. Financieramente hablando, es una pérdida total de la inversión. El capital se fue a la basura, no dejó ningún rendimiento real. Entramos ahora a nuestro tercer módulo, falsos asesores. Y es que esta situación, esta complejidad y falta de información, crea un terreno fértil para prácticas, depredadoras. Ahora que se entiende la mecánica de cómo las pensiones convergen, veamos un ejemplo real para entender cómo operan estos llamados gestores que se aprovechan de la falta de este conocimiento técnico. Esta frase que nos compartió un cliente resume perfectamente la frustración y el engaño. Imaginen esto. A esta persona, con una pensión proyectada de apenas 5,000 pesos, un gestor le aseguró que podía, casi por arte de magia, duplicársela a más de 10,000. Para alguien que ve un futuro de precariedad, una promesa así es muy, pero muy difícil de resistir. Apela directamente a la esperanza y también al miedo. Y esta diapositiva nos muestra la estafa paso a paso. Primero, la promesa y la táctica de confianza. El asesor le dijo, no me paguen nada ahora, págueme cuando vea los resultados. Esto, claro, desarma a la víctima. Segundo, la realidad. Efectivamente, años después la pensión superó los 10,000 pesos. Pero aquí está la trampa. La pensión mínima garantizada para ese año, por ley, ya era de más de 10,000 pesos. Iba a recibir ese monto de todas formas. Y tercero, el costo. El asesor se adjudicó el mérito de un aumento que vino del gobierno y le cobró una suma exorbitante. 3 meses de su nueva pensión y un porcentaje de su afore. Así, el cliente perdió dinero en honorarios y, peor aún, lo hicieron invertir innecesariamente en modalidad 40. Muy bien. Pasemos ahora a nuestro cuarto módulo, la inversión más inteligente. Ya que conocemos el riesgo y a quienes se aprovechan de él, veamos cómo se construye una estrategia defensiva. Y es que a veces, la decisión financiera más brillante no es qué comprar, sino qué evitar. ¿Cómo se pueden tomar decisiones verdaderamente estratégicas con el patrimonio que tanto costó construir? Muchas veces pensamos que la planeación financiera se trata de dónde invertir, de andar buscando el próximo gran rendimiento. Pero en casos como el que acabamos de analizar, la asesoría más valiosa es la que nos dice dónde no poner nuestro dinero. Prevenir una pérdida de 800,000 pesos es, en términos netos, una ganancia financiera enorme. Es proteger el capital. Y ese es el principio fundamental de cualquier inversión seria. Entonces, y en esto quiero ser muy enfático, la modalidad 40 no es mala. Es una excelente herramienta, pero para el candidato correcto. ¿Y quién es ese candidato? Principalmente, es la persona que ya tiene una base sólida, es decir, un número alto de semanas cotizadas. Usualmente hablamos de más de 1,000, idealmente 1,500 o más. Para esas personas, la inversión en modalidad 40 sí actúa como un multiplicador. La clave siempre es realizar un análisis de costo-beneficio proyectado a futuro.
Uno que demuestre que la pensión final va a superar con creces a la mínima, no solo al principio, sino a lo largo de todo el retiro. Llegamos a nuestro quinto y penúltimo módulo, protegiendo su futuro. Vamos a resumir los puntos más importantes de este análisis en una serie de conclusiones clave, como lo haríamos en una auditoría final, para proteger el futuro financiero. Si hay algo que debemos llevarnos de esta clase, es esto. Nunca se debe evaluar una pensión futura usando los valores de hoy. El error fatal es comparar una proyección a 5 años con la pensión mínima por actual. Siempre, y repito, siempre, se debe proyectar el crecimiento de ambas pensiones. Hay que considerar la inflación para la pensión calculada y de manera crítica el crecimiento proyectado del salario mínimo para la pensión mínima garantizada. Hay que comparar manzanas del futuro con manzanas del futuro, no peras con manzanas. Esta es la pregunta esencial, la que toda persona debe hacerse a sí misma, y más importante aún, la que debe hacerle a cualquier asesor que contrate. ¿Su plan de retiro está construido para la economía del mañana? ¿Consideró usted el crecimiento del salario mínimo en sus proyecciones? Un plan que no contempla estas variables económicas futuras no es un plan, es una apuesta. Y es una apuesta muy riesgosa con los ahorros de toda una vida. Por favor, recordemos que esta presentación es una guía informativa, una clase para dar las herramientas de análisis. Pero cada caso es un mundo. Cada quien tiene sus propias semanas cotizadas, sus salarios, sus circunstancias personales. La decisión final siempre, y lo subrayo, siempre debe tomarse con base en un análisis profesional y personalizado que sea realizado por un especialista certificado que pueda firmar y responsabilizarse por sus cálculos. Si este análisis detallado les ha parecido útil, les pedimos que nos ayuden a cumplir nuestra misión, que es compartir esta información vital. Denle me gusta, suscríbanse y lo más importante, compartan esta presentación. Podrían estar ayudando a un amigo, a un familiar, a un compadre, a evitar un error financiero que puede ser devastador. Sigan a Sabiduría Financiera para mantenerse a la vanguardia de los cambios que afectan su seguridad económica. Muchas gracias por su atención y por haber invertido este tiempo en su futuro.